En este momento estás conectado a la señal de Hobby FM. Aquí escucharás las mejores canciones acompañadas de excelentes programas que harán tu día a día más alegre. Recuerda, somos Hobby FM, tu pasatiempo favorito. Dos mujeres como tú y como yo, con muchas ganas, pero sin tiempo. Toman el micrófono cada semana para reflexionar sobre todo lo que nos inquieta como mujer y a veces como madre. Ellas están totalmente convencidas de que podemos agregar aún más cosas a la lista eterna de quehaceres diarios. Pero sobre todo, creen que siempre, pero siempre sale algo. ¿No escuchas nada? Ahí sí. Ahí sí. Sí, ahí yo también, qué bueno. ¿Cómo estamos, queridos Estamos auditores? bien. Sí. Ahí estamos, Ahí ¿cachai? estamos en la pantalla. Todas partes. Muchas conas. Sí, siempre nos pasa día viernes, Hay mucha información. terminando la semana, Estamos el estrés feas. de la semana, todo, todas estamos chasconas y feas. Sí, estamos en un segundo capítulo de esta segunda. Tercero, de veras. Tercero de la segunda temporada de Siempre Sale Algo. Sí. ¿Por qué? Siempre sale algo. O siempre sale algo. Claro, como nuestra ¿Te pasa, invitada. no? Sí. Que por eso el nombre del programa, porque era positivo y negativo, como siempre te sale algo bacán o siempre te sale algo pero Y siendo madre, eso pasa, pero todos los y es días. más negativo que positivo. No, y siendo soltera voy a ser siempre. Ah, también. Por ahí salió. gusta. Bueno, para los que no han reconocido la tercera voz que tenemos en el programa, o la tercera cara, por los que nos están viendo vía YouTube, hoy día tenemos una invitada que se llama Virginia Palma, ¿sí? Y es parte de la fundación de la ONG Acción Mujer y Madre. Sí, Así presidenta, que, no tenemos a cualquiera. presidenta, así es que quería como que nos confirmara que era presidenta Sí. porque no quería embarrarla. ¿Sí? Presidenta. Entonces, hola pues Virginia. Hola, chiquillas. está ahí? Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti en verdad por venir. Y vamos a partir al tiro con el tema, porque el capítulo pasado nos quedamos cortos de tiempo. Ya. Nos quedamos cortas, estaba Sí. desorganizado un poco y Pero ahora ahora nos pusimos serias. Sí, Sí, nos es pusimos profesional, mateas, profesional. nos aplicamos y tenemos un documento impreso con la pregunta. Sí. Perfecto. Entonces no vayas nada. Así que invitar a todos a seguirnos por las redes sociales. Estamos en vivo por nuestro Instagram, siempre sale algo _19, y vía streaming por hobbyfm.cl. Sí. Mira. Y por Facebook de Hobby FM. Exacto, también. Sí. Bueno, cuéntanos un poco, Virginia, entonces, de qué se trata la ONG en la que trabajas, qué hacen, desde cuándo funcionan. Mira, nuestra ONG partió como ONG propiamente tal el 2015, pero antes éramos una agrupación comunal, así se llamaba. Para mí, la verdad, o sea, ahora que uno ya está como más agrandada con el tema, para mí, yo los miraba y yo decía, esto es como un centro de madre, y lo miraba así súper despectivamente. Decía, "Ay, siempre están como con el problema chico". Me cargó al principio, tengo que reconocerlo. Ah, ya. Pero empezaron a sumarse mujeres muy bacanes, de verdad. Y todas con el factor común de haber vivido algún tipo de violencia. Entonces estaban muy sensibilizadas con el tema y muy rabiosas. Esa época yo las recuerdo, nosotros éramos la rabia andante. Guau. Por ejemplo, Qué íbamos... potente. Sí. Es muy La heavy. rabia moviliza bastante. Es increíble cómo la rabia o puede ser muy mala o pueden resultar cosas muy buenas Claro. también de la rabia, porque es energía en el Energía. fondo. Y bueno, todas estábamos muy rabiosas, principalmente en temas de familia. Deudas de alimentos, pensiones que no clásico. se podían... Nos suena conocido por Sí. acá. Clásico. Pensiones que no se... o sea, demandas que estaban presentadas pero impagas, una serie de temas. Estaba en esa época también como naciendo o era el pic de Amor de Papá. Ah. Y los Amor de Papá eran como Oh. nuestro enemigo, digamos, porque empezamos a notar varias cosas truculentas que lo podemos decir claramente. ¿Podemos decirlo? Porque yo Sí. tenía un profe del Preu que estaba dentro de esa ¿En fundación. serio? Sí, me lo dijiste, paf, me acordé. No, y es heavy porque de hecho CIPER hizo un ¿Sí? informe donde Ah, dice que ¿cuándo? efectivamente, por ejemplo, había copia y pega de los informes psicosociales de las madres que estaban siendo cuestionadas. Un copia-pega, o sea, es imposible que tu mamá y yo mamá y tu mamá hagamos las tres la misma estupidez. Claro. No. Y nosotros nos empezaron a llegar toda esa información a la ONG
empezamos a ver que había todo un tema ahí manipulado, que se pagaba. Hicimos las denuncias respectivas, CIPER sacó también un informe, pero bueno, ahí siguen funcionando, no sé cómo lo harán, cada vez se saben más cosas de los amor de papá. Entonces nosotros lo que hicimos fue llamarnos amor de madre, mira qué pesado, pues andábamos en mala onda. Claro. Andábamos rabiosa. Me gusta igual. Nos pusimos amor de Cachetazo. madre, claro. Y nos constituimos en Peñalolén. Ahí conocimos un concejal que notó nuestra rabia y como que nos creyó también. Juan Urra, era él. Y él nos dijo, ¿saben qué? Las voy a contactar con una diputada que yo creo que ella les va a tomar el peso a este tema. O sea, fue escalando, wow. Sí, Wow. pues, no es que ya éramos así una pulga en la oreja, de verdad. Me encanta. Y ahí llegamos donde Carol Cariola. Ah. Y ahí la vida nos cambió, la verdad, a pesar de que fuimos también una rota. Llegamos así, ¿cómo es posible que nadie haya hecho nada respecto a este tema? No hay que ser diputada para entender esto. Ya, ¿Cómo ok. ayudar, Sí, chiquilla? lo que quieran. Esto es buena onda. Wow. Y nosotros hoy nos reímos porque ya de hecho tenemos una relación mucho más estrecha con ella. Se están discutiendo al fin parte de los proyectos que nosotros trabajamos. Ah, qué interesante. Vueltas de la vida, yo incluso pude trabajar un tiempito con Carol. Estuvimos 2 Buena. meses porque soy habilitada en Derecho. Entonces hice un parche ahí un par de meses trabajando con ella. Y cosas que van pasando, en el fondo tú vas conociéndote, Claro. ya nos reímos de esa época de tanta rabia y hemos podido avanzar en eso, en hacer proyectos de ley. Nos han pedido la opinión en varios temas, por ejemplo, aborto en 3 causales. Yo pude alegar frente al TC, fuimos una de las organizaciones que pudimos estar ahí. Ley Gabriela, también estuvimos algo involucrada. Y bueno, en todos los temas referentes a violencia hacia la mujer y temas de derecho de familia, que compete tanto a mujeres como a los niños también, que Claro. quedan desprotegidos. Sí, yo estuve sapeando el Instagram y el Facebook. Está bien. Y había mucha conexión con el tema de los derechos de los niños también. También. Y cómo se vulneraban. Me acordé de una cosa, como todo esto que pasó con la ambientalista, la Greta. Ah, ya. ¿Cachai? Y Vladimir Putin, es que estoy muy de acuerdo porque dijo que no se pueden utilizar a los niños para ese tipo de causas. Y creo que tiene un... Así como Finalmente que igual es una niña de 16 años, ¿cachai? como que la estuviesen utilizando. No, sí, pero que además qué responsabilidad cae en los adultos que no somos capaces de ver problemáticas de medio ambiente Sí. y tienen que estar los niños Tiene que como pasar por un niño. Sí. es No, a mí lo de Greta me provoca también Sí, y lo he es conversado raro. con algunas amigas. Si bien tú puedes ver una admiración por la conciencia que hay, de hecho han hecho esta comparación con la Lisa Simpson, a propósito de que salió en Los Simpsons, y claro, tú dices, una chiquilla bacán, seca. espectacular. Pero también cuando la escucho hablar y noto, por ejemplo, sus rasgos así de tanta rabia, que lo hablábamos recién, tú dices que lata que una niña de 16 años esté sintiendo, tenga ese Sí, po. sentimiento. Sí, po. Que la que los hemos vivido, y que, repito, no necesariamente tiene que ser negativo siempre, pero que lata sentirlo. Qué pésimo. Y yo también la otra vez pensaba, ¿habrá algún tipo de contención emocional también en Greta? Está Porque súper expuesta. Muy O sea, expuesta. súper Imagínate o las sea, cosas porque ella igual las lee. No solo la responsabilidad, como tú dices, como de la gran temática que está abordando, Sí. sino que todo lo que Lo le que- deben disparar a través de redes Sí, sociales. y le disparan Yo a me una niña de imagino 16 años. que O sea, sí. finalmente igual estás exponiéndola Exacto. a esa Sí. situación, ¿cachai? Entonces es como que tiene Sí, esa genera vuelta de tuerca. controversia. Sí, po. Sí, po. Sí, ¿no? Crea unos sentimientos encontrados. Ahí Como tema el de vientre Greta, alquiler de Ricky Martin. Estoy Ah. tirando todos mis temas. Bien. Guau. Qué formada, Evelyn, muy bien. Es que, vientre alquiler. ¿Qué opina la fundación en torno al vientre alquiler de Mira, Ricky nunca nos Martin? habíamos planteado el tema del vientre de alquiler. Solo habíamos Porque, pensado que Ricky ¿cachai? Que es una Martin- forma... Bueno, ya. ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio, Ricky Martin! Le teníamos más fe. Bueno, sí, es verdad. No nos habíamos planteado el tema del vientre de alquiler, pero sí, si lo tuviésemos que conversar así muy a título personal, no hablándolo como ONG, volvemos al mismo tema. ¿Qué pasa con la capacidad que tenemos las mujeres de decidir con nuestro cuerpo? Y Claro. de saber qué hacemos con nuestro cuerpo.
Y la producción del cuerpo, porque Exacto. es súper caro, o sea, se paga, pero Es wow, que son cifras encuentro estratosféricas. que ese en sí es un tema súper polémico que, por ejemplo, va muy de la mano con estas discusiones feministas acerca del tema de la prostitución. Exacto, Sí, como eso iba a mezclar ¿Hasta yo. dónde estás perpetuando, cierto, todos los patrones del patriarcado que se ejercen sobre tu cuerpo, pero, hasta dónde yo también decido lo que yo hago con mi cuerpo? Oye, y hay esto lo aprendí yo hace poquito, porque ya, yo trabajo qué interesante. bastante con la Fundación Margen, que son de trabajadoras sexuales. Mm, Que les voy a dejar el contacto por si después quieren invitar a las chiquillas. Oh, me encanta, sí. Las trabajadoras sexuales, de hecho, una vez me corrigieron. Me dijeron, no se debe hablar de prostitución. Prostitución puede ser todos ustedes, me dijo así. Y yo, sí. Puede ser. Ya bueno, Bueno. Me dice, el trabajo sexual hay que verlo como trabajo. Nosotras hemos decidido trabajar con nuestro cuerpo y hemos mantenido a nuestros hijos y los hemos sacado adelante. Y la lucha de una parte del feminismo, de los cuales nosotras sí estamos incluidas, porque somos muy cercanas a Margen y nos hemos comprometido mucho con ella, es justamente que se legalice esto y que se reconozca como un trabajo. Bajo. Sí. Y que se avance hacia allá, y que Es un haya tema- protección y que desaparezcan los proxenetas, porque ahí es donde hay otras feministas que La entran como en el... abolicionista. Las abolicionistas, Sí. exactamente. Bueno, a mí Herminda, que es la expresidenta de Margen, me decía, algún día las abolicionistas nos van a pedir perdón. Es un tema polémico. Sí, Yo debo decir que polémico. personalmente aún, o sea, como que leo argumentos abolicionistas o no abolicionistas y a veces como que me hallo Sí, po. de acuerdo Sí. y no de acuerdo. Sí. Es como lo que nos pasa con el tema de la Greta o con muchos otros temas que Exacto. como no nos ha tocado vivirlos, aún como que me cuesta Porque empatizar con además una u no hay otra una opinión. verdad única. Exacto. Obviamente esto tiene matices. Ahora, yo me pongo totalmente del lado de las trabajadoras sexuales y siento que tienen su derecho a ellas definir si así quieren trabajar. Claro, y los márgenes jurídicos respetando o sea, que en el fondo que el Estado o la República respete eso. Ese Exacto. trabajo. Sí, Es lo po. mismo que pasa con el aborto, que el Bueno. aborto en 3 causales no termina ahí, sino que quedan todo el otro resto que no son causales, que hoy día hay cientos de mujeres que están muriendo porque efectivamente no pueden tomar una decisión Exacto. sobre su cuerpo. Exacto. ¿Y por qué? O sea, si la toman una o se van presa o dos o mueren, ¿cachai? No puede ser porque yo tome una decisión de esa envergadura sin ningún tipo de protección de salud jurídica Claro. detrás, ¿cachai? Y que sea una responsabilidad tan individual y tan poco colectiva respecto a estas como temas tan concernientes al cuerpo de la mujer y el cuerpo de la mujer como dominio de la sociedad en el fondo y no de mí Exacto. misma. Sí, po. Es heavy. Es Es heavy heavy. cuando uno empieza a desmenuzar todos estos conceptos. Porque lo vais viendo todo el rato. Sí, po. Como que tú Es lo caminas que- por la calle y veis, no sé, Hay presenciáis como- 10 escenas donde... ¿Cómo se las llama veis con esta gente. humorista argentina? ¿Cuál? Ay, ¿Concha Podcast? No, la Malena Pichot. Ya. No sé si vieron Ah, alguna sí la he vez visto, como sí la he el stand-up que tiene que decía como que de repente te pones los lentes del feminismo Ah, sí, po. Los anteojos y violetas. ya como que ya no puedes, como que ya fregaste todo lo veis y todo Yo te lo da digo en mis rabia y charlas. todo es como Sí. Sí, es terrible. Sí. A mí me pasa con la tele, por ejemplo. Yo ya no veo televisión. Mejor. Porque desde que también te vas interiorizando de más temas, te vas haciendo partícipes de más discusiones, empiezo a ver la tele y yo digo, podrían transmitir tantas cosas, podrían haber tantos programas, por ejemplo, como estos espacios, donde Sí. tú conversas, informas, hablas, haces razonar, pero no, resulta que Y la para tele los parece que queda niños, tonta. para los Para los niños, niños para no los hay nada. adolescentes. No, nada. O sea, los niños ven Ay, teleseries. 31 hoy en minutos día. igual quiso hacer algo. Sí. Yo soy defensora de 31 Sí. minutos. Ah, Creo lo que igual sabemos. quiso hacer algo. Yo soy de la época de Mazapán. Ah. A mí no me gusta 31. ¿No te gusta? No, igual soy ¿Mazapán? ¿Mazapán? soy team mazapán, totalmente. La cuncuna amarilla. El team 31 minutos que hable por redes sociales. por favor. Sauce Lloror nos enseñó mucho más. La alfombra mágica. Ay, esa no me la sé. Ya No, soy, no, ya ese soy no. team Amarilla. Soy, Amarilla. Amarilla. amo 31 minutos. Oye, bueno, me encanta la Virginia. Es muy ¿Sí? simpática y sabe mucho. Virginia, panelista. No dicen que Es invitada recurrente. Oye, retomando el tema del aborto, teníamos algunas Sí, preguntitas démosle ahí. con eso. Como la ONG, en casos de aborto, Ujú. como qué acciones toman específicamente, llegan mujeres que quieren, no sé, abortar, las Claro. consultan, ¿cómo es en la Nosotros praxis? en eso todavía no hemos entrado. De hecho, no hemos visto casos de aborto en 3 causales. Ni hablar de que nos contacten por aborto. Sí, O sea, libre. es delito. Es delito. Lamentablemente. Por muy Lamentablemente. que estemos de acuerdo, nosotros no podemos decir, ven,
Sí existen organizaciones y hay mujeres mucho De más contención. hechas para adelante y yo sé que hay grupos Sí. que se contienen Sí. y que incluso ven el tema del misotrol y todo esto, pero Sí, nosotros como ONG no, la verdad. Tampoco nos han llegado casos que tengan que ver como con contención de mujeres que hayan abortado. No nos ha tocado, nos llega como de oídas, porque Ya. claro, estamos dentro del grupo de más organizaciones feministas, pero lo nuestro se ha centrado siempre más en la protección de derechos como súper específicos y jurídicos, en la defensa jurídica. De hecho, la ONG está compuesta principalmente por abogadas, yo que estoy habilitada, que perfecto. egreso ahora al fin, Bien. aquí de la universidad, pero bueno. Te creo. Y vemos más como esos temas, pero sí somos partícipes constantes. Como te digo, defendimos las 3 causales ante el TC. Hoy estuvimos en la Contraloría presentando con varias diputadas, con activistas, con la mesa por el aborto, con humanas también, viendo el tema. Ellas sí están más empoderadas y más a caballo con ese tema. De hecho, es como el tema de ellas exclusivamente. Y hoy estuvimos presentando en la Contraloría una solicitud de que se haga una auditoría de cómo el gobierno actual está implementando el aborto en 3 causales, si hay una implementación Sí, real porque o no. con los datos hemos leído que está De lo medio dicho al hecho, ¿qué está culero pasando? Nada, el dato. nada, o sea, es un entrampamiento desde que llegó Santelices, que ya se lo hicimos ver Sí. a él, ahora está Mañalich, que no se ha pronunciado, entonces recurrimos a la Contraloría, a ver si por ahí sale, pero Contraloría, haga algo. Contralorito, que se deje de hacer memes. Contralorito, Se ponga a pronúnciese. fiscalizar. Contralorito. exacto. Igual me cae bien Contralorito, perdón. O sea, bueno, la gente que hizo el tema de Contralorito atrás eran los que estaban antes en energía, que hacían como el que de la... fueron secos. secos. Ok, no Pero sé. sí, Contralorito está a la altura. No, siempre. No, pero No se está ha a la tirado altura. algunas cosas que vale la pena rescatar. ¿Sí? Sí, Es que odio Contraloría. sí, lo sabemos. Hay intereses personales Es ahí. como el TC también, no sé. Oye, Virginia, entonces como ya, el funcionamiento de la ONG, podríamos decir entonces que tiene, por un lado, esto como a nivel más individual, territorial, que Sí. son como los casos relacionados con el tema de derechos de familia, Ujú. ¿cierto? O de violencia, Ajá. ¿cierto? Intrafamiliar. Y por otro lado, persiguen estas como banderas de lucha Exacto. más... Ya. Así lo hemos hecho, Perfecto. nos dividimos. Dijimos, antes era de llevar causa, y le salvábamos la vida a varias mujeres, de verdad, y eso nos orgullece mucho, pero ya pasamos esa etapa y sentimos que ya no podíamos seguir haciendo como trabajo de hormiguita, pequeñas cositas, que de verdad, efectivamente, le cambiamos la vida a muchas familias. Pero ya no nos dan ni los recursos ni los tiempos y pensamos esto hay que cambiarlo de manera más Estructural. macro, exacto. Claro, desde Y nos- arriba. Exacto, y empezamos a dar peleas de presentar proyectos, trabajar en mesas donde se nos consultaba. Yo he expuesto como ya 3 veces en la Cámara de Diputados en distintas... ¿Y te pones nerviosa exponerle a esos Ya dinosaurios? no, ya no. No, aparte que ahí están ya las amigas. po. Ah, ya. Claro, Está en ah, confianza. Sí, ya no peleamos con las Ya, diputadas, bacán. ahora somos amigas. Somos Qué amigas, bacán. ya. Claro, sí, eso sí, me pasa que siento que se me sube así la bilirrubina cuando ha ido la ministra Pla y he tenido que escuchar cosas increíbles que tú dices, Aberraciones. sí, versus haber trabajado también o haber podido conversar en algún momento con Claudia Pascual, que era... Te diré, o sea, la primera vez que también fui donde la Claudia Pascual, Está ahí. me acuerdo haberle dicho, oiga, présteme atención, míreme, así, nos Guau. sentábamos mal, estábamos... Estaba pasando los astros. ahí, Estábamos, sí, pero... ¿no? Necesitábamos medicación urgente. Ah. Pero nos entendió y una vez que se dio cuenta cuál era nuestra lucha, la apoyó. Con la ministra Pla, a mí me tiene bloqueada de Twitter. Que o sea, es como así el de apellido. simple, Es así como de el simple. apellido de la ministra. Evelyn, Eso te Evelyn, sale. eso es una carga ya. Es una carga tener ese tipo de apellido, por favor. Bla. ¿No te ha quedado claro? Como los Bla, bla, Salaberry. Sí, Terrible. por favor. O sea, Evelyn. Es que de verdad que la identifica como... De verdad como ya. ok. Como plop. Sí, como- Ok, gracias. Como de- Sí, es un Qué poquito difícil. No, me imagino que... Sí. ay, está sonando como un celular, me desconcentré. Ah. Hoy Pero bueno. quizá el mío, perdón. Puede ser. No te preocupes. Ya. Sí. Ah, parece que sí. Si quieres puedes ir a apagarlo y volver. Si no, da lo mismo. ¿No? Puede ser tu perrito.
Bueno, interesante entonces el trabajo que hacen. Micro. Sí. Y cuando hacían solo por curiosidad, Sí, sí, no. hacían estas defensas y acompañamiento a las mujeres, eran por temas de pensión, visita, claro, Pensión, derechos de familia. visita. y eran como mediaciones que habían sido frustradas. Exacto, había que llevar demanda, entonces las representábamos gratuitamente o a veces con el costo mínimo de que, no sé, por ejemplo, cobrábamos 50 lucas y Ya. era con eso pagábamos la micro, las resmas que ocupábamos, la tinta, teníamos una oficina, entonces poníamos una cuota para mantener la oficina. Pero siempre fue así muy altruista todo, pues. Sí. Y otra causa muy emblemática que llevamos es que nos hemos terminado metiendo en todo, es increíble. Porque Sí, no, yo eso estaba viendo, como que en todo Muchas. eran montones de temas. Pues, ¿cachai? somos Muy- incapaces de decir que no, oye. No, pero es yo encuentro atroz. que está bien, ¿no? No, sí, Es que una vez que tienen que quizás hacerlo. como el conocimiento, se sienten un Exacto. poco con la Sí, po. responsabilidad de hacer Obvio. algo. No, Sí, y es un tema sensible. Y el poder sí. también, en el Sí. fondo, como si ya han escalado por otras causas, al nivel que tú dices de diputados, de estar Sí. ahí como exponiendo, ¿cierto? En la Cámara, igual se sienten como ya, como con la... como que Hay sí, una es responsabilidad increíble. social Sí. igual. Exacto, ese es el tema y por eso de repente te crea conflicto ver que otras personas que realmente tienen el poder, tienen la potestad, tienen la capacidad de hacer miles de cosas, no se haga. Porque si nosotras que somos 4 pelagatas logramos hacer cosas, tú dices, imagínate, fuésemos todos, en el fondo cooperáramos, hiciéramos, nos moviéramos, lograríamos muchas cosas. Los movimientos acá serían pero fenomenales, de verdad que lograríamos... Yo creo cambios sustanciales, pero nos cuesta todavía. Sí, igual la unirnos. marcha del 8M estuvo, Fantástica. estuvo emocionante. Sí. Estuvo emocionante. Veamos cómo va a estar la de No Más FP. ¿Cachai? Que son temas que en el fondo Sí, también po. nos salpican directamente a las mujeres. Directamente. Totalmente. Todo nos salpica. Todo nos es que Todo. todo. Porque Cualquier está hecho problemática cuando la veis con enfoque de género, Exacto. efectivamente la mujer está en una situación de desigualdad, pero una pero- brecha sí. gigante Y ante es los increíble cómo se maneja la información. A mí me entrevistó el lunes, creo, TVN, y me llaman así muy contento, un periodista ¿ya? que ya también tenemos buena onda. Me dice, oye Virginia, ¿viste que el ministro Monkever salió diciendo que disminuyó la brecha, La brecha, sí. salarial Sí. entre hombres y mujeres? Yo estaba media dormida. ¿En serio? Vos. Me dijo, sí, ¿te podríamos sacar una cuña de eso? Ya le dije, dame un tiempo, eso sí, para revisar los antecedentes y todo. Llamo a una compañera que conoce mucho más el tema y me dice, revisemos si están así. Falso de falsedad absoluta. Él estaba hablando que la brecha bajó a un 15% aproximadamente, pero lo que hay realmente es que los números que él sacaba no era de contratos de trabajo, de gente que estaba contratada, de mujeres contratadas, sino que eran de mujeres que habían pasado de la informalidad A iniciar actividades. a iniciar actividad o a empezar a cotizar en la AFP, porque el dato duro era realmente de las AFP. Claro, en el fondo, ¿cuántas mujeres habían empezado A cotizar. Que no es lo Y es mismo. que brecha. Exacto. No. Entonces, bueno, viene el periodista, me entrevista, yo le digo esto, me queda mirando con cara de, oh, y nunca puedo sacar una cuña interesante tuya. Sé que salí medio segundo diciendo algo así, igual dentro Como del sí, tenor de lo político, pero no era, pues, no era real, no es. O sea, sí, efectivamente es estrecho, pero ¿dónde? ¿En qué? Pero eso pasa mucho. Es como los gráficos que mostró el presidente Piñera. Exacto. uf. Eso gráficos. ejemplifica el gobierno. Sí, Son de esos gráficos. Como, no hay otra cosa. Es No. humo. Se me todo había es olvidado. humo. Heavy. Esos memes deberían revivir casi tu tiempo como que se me había olvidado. ¿Te acordás de ese gráfico? Claro, ahora con la brecha. Sí. Ahora con la brecha. Pero con todo, ¿cachai? Como Con todo. hay mucho crecimiento económico. Con los apellidos también, por favor, hagamos un gráfico con eso. Bla. No, Bla, qué bla, bueno. bla, bla. Me encanta. Me encanta. No, yo estoy full Salaberry, porque además Salaberry, soy vicepresidenta sí, de la po. Subdere, pues entonces Sí, también po, no... de veras, te agarró ese... Sí, ese coletazo ¿Te también. gustó? ¿Lo gozaste un poco? Lo gocé porque no pensé que iba a haber renuncia. De hecho, dije, pucha, es como de los queridos de Jackie. Se nos va a quedar ahí pegote. Pero hubo renuncia. Reincorporación de la hermana. Cambio por la misma moneda. Qué horror. Heavy. Oye,
Virginia, y en esto del aborto, ¿tú en qué dirías hoy día que está la discusión del aborto en Chile? Porque ya tenemos las 3 causales, se está revisando la implementación de En la Contraloría, ley. claro. Sí. Contraloría. Pero en el tema del aborto libre, ¿cómo veis que se está avanzando? Tanto Nada. Nada. No. No hay ningún las proyecto en el sí, Congreso, sí en había el- uno, ¿cierto? Durmiendo. Durmiendo. Lo promovimos las mujeres, las organizaciones, y ahí se va a quedar. O sea, si no hemos logrado implementar las 3 causales Como corresponde, como claro. corresponde, está esta ficción, que yo creo que somos el único país que existe la objeción de conciencia institucional. Ay, sí. Que Eso es no. un invento que, Invento. por favor, alguien me lo explique. Bueno, es que otra, ¿cómo se dice? Otra habilidad del gobierno, pues sacar estos inventos. Otro gráfico. Pero ahí, O sea, es que, de verdad, Debajo de la manga. objeción de De conciencia la institución. institucional. Bueno, aparte del... Y aparte del profesional. Claro, Que entonces, ese es pero es otro que ese mito. entrampamiento que nos dimos cuenta, y por eso hoy fue la presentación en Contraloría, porque dijimos, ¿por qué están contratando entonces médicos que son objetores? No tienen que tener médico objetor. Si es objetor, caballero, váyase Claro. al sector privado, porque en el público tendrían que haber médicos que no sean objetores. Fue lo que de pasó con la conciencia. Católica, de hecho, que era súper claro dejar de darle recursos Exacto. del Estado si es que ellos no iban a implementar la ley. Esa, Que es obvio. como lo más obvio. Era como- Sí, no, sí. Bueno, en eso siento que no estamos, por ejemplo, al nivel de Argentina, que ellos ya están viendo la luz. Si bien Sí. el año pasado se les Sí, cayó, po. estábamos todos ahí. Estábamos todas Me acuerdo que eran como las 2 de la expectantes. mañana y mirando, pero... La vimos negra todos. Sí. Bueno, pero nosotros nos pasó con las 3 causales. Sí. Cuando estábamos afuera del Tribunal Constitucional, nosotras, me acuerdo, estábamos juntando plata, mira, las cosas que uno hace. Y le dijimos a un asesor de las diputadas que estaban allá, dijimos, mira, con esta plata anda y compra champán, por si hay que celebrar. Pero con esta otra, compra unos trocitos de cadena. Anda a alguna ferretería, alguna parte, porque si se nos llega a caer, porque pensábamos que se iba a caer la causal por violación. Mm. Si se llega a caer alguna de las causales, no. Amarramos antes. Algo hacemos, todo. Y nos miraba así con cara, están muy locas, pero había que hacerlo. Y justamente después veíamos las fotos, y hoy en día dieron vuelta después por todo el mundo, de nosotros con este letrero grande Sí, que con tenía lienzo. miles, claro, con el lienzo, y los champañazos por todos lados. Pero estábamos preparados para las 2 cosas. O sea, pensábamos que en algún momento se nos podía caer al menos la causal por violación, que es la más cuestionada hasta Sí, el día y ahí de hoy. igual he cachado datos como que en el fondo la causal de violación hoy día son súper pocos los casos que hay de violación, o sea que efectivamente se convierten en aborto con esa causal. Sí. Sin embargo, el nivel de violaciones o hechos que se denuncian son altos. Sí. Entonces puede ser que ese dato también esté como subestimado. Mira, la Mesa por el Aborto tiene harto, ellas manejan más, de hecho sacaron hace poco un informe respecto a cuántas personas, cuántas mujeres han podido abortar, se los voy a hacer llegar. Sí. Cuántas mujeres han podido abortar bajo las 3 causales, que es la nada misma, de hecho por eso está todo Sí, este po. impacto de que tuvimos que Moverse que, con que movernos, Contraloría. exacto. Pero el tema pasa que en los casos de violación, sí lo que se hace es que si se denuncia y se sigue todo el curso legal, no necesariamente llegas a tener que abortar porque se aplica esto de la píldora del día después también. Si lo haces en el proceso y en el momento mismo y todo. Claro, el tema es que la mayoría no se hace en ese... ¿O sí? Sí, ¿Tú no, decís sí se hace. Ya. El problema está en cuando las violaciones se dan dentro del grupo familiar. Se esconden. Ahí es cuando no... Y ahí pasáis las y ahí 14 semanas. Exactamente, Mm. sí. Porque esas violaciones... No se denuncia, me imagino también. O sea, es mucho más difícil que se denuncien mucho, sí. también. Y tiene una lógica. O sea, una mujer que vive violencia puede tardar hasta 7 años en denunciar. Esa es la media. La Una media, mujer guau. agredida sexualmente, el shock que vive en el momento, y según como sea, por ejemplo, si hay una mujer que iba por la calle y la violó un delincuente, un psicópata, no sé, quizás esa mujer tenga más intenciones o tenga la voluntad de poder contarlo. Pero una mujer que un tío, por ejemplo, que el abuelo El lleva papá. tiempo enamorándola, porque ayer, por ejemplo, yo tuve que escuchar una historia terrible. Una mamá me contaba así desesperada, me decía, mi pareja, con el que tengo un hijo de 1 año y medio,
empezó a enamorar a mi hija de 15. Ay, qué horrible. Se me puso así como... Yo la estaba piel de ayer que me gallina. quería morir porque la niña después de un año le dijo, mamá, te lo quiero contar, pero por favor no sientas que te traicioné. Ella tenía Guau. culpa. Ella se sentía culpable de haber traicionado a su mamá Claro. cuando lo que Terrible. había sido era Una claramente una violación, una víctima. Y ella le empieza, por suerte ambas, muy clever, Ya, eso. empezaron a conversar suerte. el tema, ¿cachai? Y ella le decía, mira, es que él me dijo que me pidió pololeo. Me dijo que podíamos vivir juntos en algún momto. Me dijo esto, me dijo... Ay, Entonces, no. bueno, al final la cuestión terminó en estupro, ¿cachai? Está ahí entre medio a morir saltándonos. Entonces, es heavy. Yo le decía, mira, dentro de todo, tu hija habló. Contó. Es que yo encuentro que Tu eso hija habló, no tiene... tú le creíste, que también es un punto O sea, Obvio, sí, es que son eso es ambas, otro. es que Exacto. son ambas. situaciones Eh, que no deben pasar Ay, recurrentemente. terrible. Me recordó un poco cómo en el fondo la víctima empieza a pensarse después como que La ella culpable. tuvo la culpa, Sí. ¿cachai? Y a negar el hecho, Yo no contarlo, provoqué. cambiar las versiones. Exacto. Porque te ponís nervioso y tenés que contarlo tantas veces. Esta serie en Netflix Ay, buenísima. es buenísima. ¿Cuál? Inconcebible, creo que es. Sí, así creo que se Unbelievable, llama. algo así. Unbelievable. Pero esa serie relata la historia de una niña que sufrió una violación. Ay. Y el primer capítulo es súper fuerte, no voy a hacer spoiler, pero en el fondo de cómo la víctima empieza a cambiar la versión porque hay tanta presión del resto Ujú. de que esto no pasó, ¿no? De que tú en el fondo como era una chica media cename, como Sí, por así exacto. decirlo, no estratificar. Pucha, ella lo generó, ella siempre quiso buscar como llamar la atención, entonces esto es otra forma de llamar la atención y es Esa como imagen tan brutal. fuerte cuando el que era como el papá adoptivo, Sí. el que la recibe le dice, no puedo conversar contigo hasta que Oh, no llegue sí. mi mujer. Y ella empieza a ver que todo el mundo le No, cierra es- las puertas es- porque nadie le estaba creyendo la versión. Desarrolláis una empatía con la niña, es Sí. una miniserie porque son 8 capítulos, pero es Ay, Sí, muy- véanlo, eso debería ser... Ay, yo debo admitir que como que me afecta mucho el tema, entonces no puedo sí, verlo. no, Prefiero escucharlo. Ya, te la vamos a contar. un capítulo Pero de se la lo serie. recomendamos Sí, a véanla. los auditores que Sí, la pero, vean. es muy fuerte. No, potente. El primer capítulo es potente, tú empatizas automáticamente con la chica. Mm, Si hay una persona que ve eso y no empatiza con la niña y de verdad cree Sí. que la serie se da vuelta, Sí. es una persona altamente enferma. sí. Como de verdad, como Chequeo. chequeo. Sí. No, Es sí, que es es un tema, cierto. ¿no? Sí, porque Es llegáis a cierto. dudar a ratos, llegáis No, y como, la... porque su alrededor también comenta de que esta chica como que busca en el fondo llamar la atención. po. Mm. Entonces, Ay, me acordé de la obra que fuimos a ver. Que está... Ay, ¿cuál? ay, se me olvidó. La ciudad de la fruta. Ah, Uy, yo no la vi. ¿No la Ah, ya, viste? entonces tampoco te voy a tener spoiler. Pucha, ¿y también va por ahí? Sí, esa era en el Teatro de la Memoria, ¿no? sí. Sí. No el Museo de la Memoria, el teatro de la Una amiga llevó Sí. al Museo de la Memoria. No, a mí me pasa con el Cinearte y el Normandí, Ah, también no, llego de igual. También. Acá hay otra. Sí, sí. Pero no. también tiene que ver con un tema como Ay, yo la de quería ver violaciones, mucho. o sea, de abusos, violaciones en el entorno familiar. No, sí es heavy. No, heavy. Es heavy, Potente, heavy, ¿no? heavy. Y la frase que tú decís como eso de, como de que se haya sentido que traicionó a su propia mamá, pobrecita, toda esa... Y eso ay, no es serie, eso lo estuve conversando Sí. anoche, fue el último caso que atendí a las 9 de la noche. Heavy, heavy. Qué heavy. Qué fuerte. O sea, me quiero saltar en la parte, yo sé que estamos hablando de la ONG, Ujú. pero qué fuerte para ti Mm. todo ese choque emocional de recibir todo eso. Mm. Porque claro, estáis peleando la demanda y todo y vais con eso. Y tú eres mamá también, Pero, ¿no? y el como caso, nos decías, de dos. sí, y el caso te llega súper cerca, po. Y tengo una ¿Cómo- niña. cómo- bueno, y cómo- me pasó el mismo sí, rollo po. que si le pasara a mi hijo. Sí. ¿Cachai? ¿Cómo lo lleváis en términos emocionales? Pésimo. Como llegáis a la noche a llorar. No, Estoy de hecho, medicada para allá. o sea, Siempre. también normalicemos la medicación, por Sí. favor. Sí. Que yo el otro día, ay, anoche veía la compañía y decía, ay, no, yo nunca he tomado pastillas. Como que Aguante Belipaz. aguante el clon a todo el rato. Yo me voy en la Oye, hippie. No, Pura yo- melifaz. Ya, bien, bien. Está bien. Mira, pasa la cuenta.
Sí, si me no tienes imagino. una buena contención, que no la hemos tenido. Nosotros, de hecho, cuando hacemos reuniones con las chicas de la ONG, decimos, estamos nosotros dando... ¿Una forma de ordenar No, todo eso? nada, y Información cero de los terapia. hijos. Yo, primera vez que estoy tomando una terapia, que me ha hecho muy bien, de hecho demasiado bien porque he dicho muchas cosas y que no debería a lo mejor haber dicho, Da lo mismo. pero yo suelto todo ahora. Primera vez, tengo 37 años, ya llevo, desde que me empezó todo este problema, van más de 10 años, entre que comencé a vivir este drama de quedarme sola a cargo de 2 niños, no tener recursos, no tenía nada, porque yo venía llegando de España, de hecho, vivimos 7 años en España con el papá de mis hijos, y llega acá y él se manda a cambiar con otra mujer, y yo quedo a cargo de mis hijos de 3 y 5 años sola. Mierda. Mi familia en España. Guau. Las amigas todavía no las había logrado No había- afiatar, nada, claro. No nada, tenía nada, red. nada. Entonces por eso ahí se mezcla eso de esta rabia que había después, porque cuando ya empecé a salir adelante, que fue también con ayuda de mis amigas, me fui a vivir a Los Molles, a una caleta chiquitita. ¿Ya? Y en Los Molles fui concesionaria de la playa, puse un kiosco, arrendé cabaña y me Es empezó movida a de- ir. Eso, qué Oye, movida. fue el verano de mi vida. O sea, tendría que haber sido el más triste y lo pasé regio. Y me quedé a vivir en Los Molles, viví un año allá. Y allá también partí como activista así súper individual. Le escribía las demandas, por ejemplo, las órdenes de arresto, las solicitudes de apremio a las mujeres en el tribunal de La Ligua. Porque llegaban mujeres del interior que no sabían No tenían. escribir. Entonces no podían, imagínate, solicitar algo tan simple como los apremios. Y ahí tú empiezas a decir, claro, lo mío es terrible, pero hay casos Sí. mucho peor. Y después de todo esto, de todas esas cosas, y de formar la ONG, de llevar causas muy, muy fuertes, como también la causa de Joan Florville que nosotros llevamos, te pasa la cuenta. A mí este año me dio una crisis de estrés agudo, me tiritaba todo el cuerpo, esto fue hace unos 3 meses, más o menos. Y desde entonces yo tomé medidas de inmediato, dije ya, esto es tocar fondo, o sea, sentir que el cuerpo te tirita completamente todo, no Es lo que podía sublimaste controlar. todo lo que te estaba pasando a través Sí. de pa, Claro, vamos, último vamos. año de universidad, como que... Cuando y uno fue el dice se me colapso. juntó todo y pa, Sí, tal cual. para el suelo. Así, pero es que fue literal. Me levanté, llamé a mi hermana y le dije, ¿sabes qué? Ven a buscarme, tengo que ir al médico urgente. Y el médico me mira, me pusieron una inyección que dormí 20 horas y me dijo, este es un cuadro de estrés agudo y hay que derivarlo y hay que verlo. Y empecé a ir al psiquiatra por primera vez en mi vida y me ha hecho regio. Estoy súper cuerda, estoy parejita. Pero, ¿sabes qué? Qué importante lo que Sí, decís, porque sí. es el factor de ser mujer, pero ser madre Sí. le añade una responsabilidad, No. una carga mental. Le que- añade lo suyo, le añade lo suyo. Pucha que le añade. que, le añade- que no le termina de añadir problemas. No, es que todos los días. Y todos los días tenés que ser resolutiva. No, ¿cachai? Y cariñosa, Es y que- buena onda. Lo que decías tú porque- sobre como ya tener como tú la contención como con todos los casos que revisan en la organización, pero tus hijos también, o sea, sorry También. por preocuparte, pero Sí. cómo se están permeando de eso. N. No, si O es sea, que también les Porque rebota. es bacán ver una mamá que la O está sea, es llevando. bacán, pero pero- yo tengo como una experiencia cercana, si es que mi mami me está escuchando, le Le mando mando muchos saludos. saludos. Ella también trabajó durante un tiempo en la fiscalía y veía temas relacionados con violaciones o con abusos sexuales. Y claro, nosotros éramos chicas, yo creo que haber tenido unos, ya no me acuerdo, 15, 12 años. Y igual se nos permeaba un poco esto. Entonces yo crecí como con mucho susto de todo ese mundo. Ahora, igual muy consciente que por otro lado me hizo bien. Pero Es la doble moneda, hay un sí. tema de la contención tuya y también como de la contención de tu entorno. No, que debe ser cuático. Mucho, es cuático, Sí, porque como de hecho manejar tengo... toda esta carga emotiva ¿Mm? y canalizarla, canalizarla. que no les afecte, pero que tampoco se les pase la mano, porque por Sí. ejemplo tengo hijos muy choros. Mi hija, la Viquita, tiene 12 años, pero pareciera que tuviese 15 en la forma de actuar, como habla.
Ella, por ejemplo, defensora, sí, pero a morir, de Arlene, que es la primera chica trans que entró al Liceo 1. De veras. Y mi hija es Liceo 1, pues. Ah, qué Ya. buena. Se junta con ella, se busca, se toma fotos, las defiende cuando ha sido tema dentro de los colegios y ella sabe exponer el tema porque también desde la ONG, y bueno, trabajo con una concejala acá en Santiago, entonces pudimos ver todo ese tema, de hecho fue una gana nuestra esa. Sí. Y ella lo tiene tan claro que además se me ha pasado como para el otro límite, que es lo que hablabas tú. Ella no tiene miedo a nada. Si un tipo, por ejemplo, le habla en la micro, ella le dice, oye, no quiero conversar contigo. Y si sigues, voy a ir a decirle al chofer. Ya me pasó. Y yo, bien, pero qué susto. O sea, bien, pero qué susto, porque sí, paf, sí, pero- exacto. Pero qué bien que no tenga miedo. O sea, qué lindo igual criar niñas sin miedo. Ya, pero en una Niñas sociedad valientes. donde, por ejemplo, Claro, mi ese hija es el cae tema. pésimo muchas veces. Por ejemplo, en el colegio es tema. Mi hermana ha tenido que ir a poner la cara porque a mí no me ha dado el tiempo ni las ganas, la verdad. Ajá. Porque ella Dice lo que siente. le dice a los profesores, pero es que usted el comentario que acaba de hacer es machista. Entonces la niñita es Ay, me problemática. encanta igual. No, sí, es una chora, así, pero... Por favor, traigamos. Mi hijo es 14 años, estudiante del Liceo de Aplicación. También me llaman un día, sí. Oiga, su hijo está en inspectoría y todo. Chuta, me fui a buscarlo. ¿Cuál era el tema? Él se había habían hecho una toma dentro del liceo porque había niños acusados de haber violado a una niña de primero medio de otro colegio. Y el tema estaba calladito, no se había dicho nada. Obviamente estaba en proceso de investigación, los niños no pretendían que esto fuese un juicio, ni mucho menos, que a los cabros los lincharan, pero ellos querían que el colegio diera a conocer los hechos. Claro, Y que tomaran charlas y todo eso, y el colegio estaba haciendo los locos, entonces participaron. Y cuando yo llego a buscarlo al colegio y me explican cuál era el tema, yo le digo, perdón, totalmente de acuerdo con mi hijo. Salieron perdiendo cuando me llamaron. Obvio. Te O sea, tomaste el colegio con él. ¿cómo puede ser que unos niños les estén diciendo a ustedes, autoridades del establecimiento, cómo tendrían que haber actuado? hacerlo? No. Qué vergüenza. Obvio que tiene que salir a la luz pública y decir, pero se están tomando todos los chicos fueron desvinculados mientras se vea si Claro. realmente son culpables o no. Y todo. No sé, pero lo tuvieron que hacer los mismos estudiantes. Qué potente. Entonces, Qué orgullo que tus hijos crezcan así, pero Sí. como tú dices, igual... El contexto, esta Sí. sociedad. Pero qué Sí. susto igual. Es que hay Sí. hartas Como generaciones las para limpiar represalias esta que pueden sociedad. tener. Exacto. Sí, pues, es que ese es el tema. Uno como Sí. que se debate entre ya, que bacán, pero ¿hasta dónde te puede pasar algo no? Ah. Oh. Oye, quiero... La última pregunta, para que Ya. nos contestes brevemente. ¿Cuál tú dirías que hoy día es la principal demanda feminista que está en boga? La educación sexual, definitivamente. currículum Educación oculto. sexual y no sexista, que la estamos gritando desde hace mucho rato y no pasa No nada. pasa po. nada. Y si no partimos por educar, si no llevamos estos temas a las aulas, vamos a seguir con... Reproduciendo. Es que es Todo obvio, el si tiempo. de ahí había que Sí. partir, es lo más básico. Y, pucha, ojalá no nos perdamos en eso las feministas, es la educación, así como trabajo, Sí. ¿se acuerdan de Educación, ese? educación. Claro. Es que es una piedra tan base, porque no solo sobre la sexualidad en sí, sino que como sobre el conocimiento de Sí, tu, po. de tu cuerpo. Oye, eso, lo toman desde la biología, el tema de Acá la está el educación pene, sexual. nunca te Claro. enseñan Y que a gana, masturbarte, por ejemplo, por que ejemplo. gana que lo abordaran desde el placer también. Sí, bueno, es uno de los capítulos que vamos a abordar. Sí. Ah, buena. Sí, no sé cuál, Excelente. porque bueno, Sí, va a ser muchas. sexualidad siendo madres. Sí. Buena. temazo. Uy, y yo les contara sexualidad en la tercera edad. como Ese es un esa serie. capitulazo. Una vez una me Grace la and Frankie. una... Gran serie, No. Grace and Frankie. Sí. Muchas gracias, Virginia. No, ha a sido ustedes. pero un honor tenerte En acá. verdad sí. Hermoso. Quiero rescatar. Sí. Y tenemos acá en las redes sociales, tenemos a Carla Lastra que dice, me encanta que hablen estos temas, dan espacios para pensar y Gracias, abrir la mente Carla. de personas que a veces por entorno es mal visto apoyar este tipo de causas. Exacto. Oye, sí, qué importante. Muchas Muchas gracias por el comentario. Dios por Sí, el quiero comentario. resaltar que, claro, trajimos a la Virginia para que nos hablara sobre estas preguntas súper estructuradas, pero... terminamos en ese espacio No, y tan... de Virginia, sí, ¿cómo estáis? Exacto, que lo encuentro súper importante porque al final así partimos nosotras como
con la Eve somos compañeras de trabajo y, y partimos como hablándonos más como de yo sé que tú eres madre, ella sabe que yo soy madre, como desde lejos, como más como las causas de sí, pero después nos fuimos como a la personal y hemos funcionado como red de contención cuática y o sea, por esa misma razón armamos este espacio del podcast. Entonces creo que todo lo que nos has dicho, pasa sí. eso, po. La conversación contigo fue lo que nos pasó. Como cómo estáis hablando cosas súper formales y de repente, paf, ¿cómo estamos? No, ¿Qué está pasando? tenemos que hablarle para que todos Sí, entiendan. sí. Y para que todos entendamos es así, es disperso. Yo soy súper dispersa. Sí, Sorry, se la no, saqué de la no, estructura que quería. no, nada. Nos encanta, sí. Así que nada, Era la primera escúchanos vez. por Spotify, SoundCloud, Sí. eBooks y Google Podcast. Así que eso, muchas gracias y Sí. chau, chau. Muchas gracias. Adiós.